Desde acá, sin ustedes, pero bueno, les dejo la clase para que más o menos se guíen lo que es vital a este tema, digamos, ¿no? Bueno, les decía que en principio acá lo que hay que distinguir es lo que es por un lado lo que son los factores de producción, que dada una función de producción, nosotros decimos economistas en términos matemáticos, nos permiten generar una cierta cantidad de bienes y servicios. Esos factores productivos no se agotan de forma inmediata, a diferencia de los insumos, que sí se agotan de forma inmediata. ¿Cuáles son los factores productivos que por lo general hablamos? Bueno, son el capital, el trabajo y la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos fabricar un mueble, bueno, ¿cuáles son mis factores productivos? Bueno, va a ser el capital invertido en toda la maquinaria que es necesaria, la cual no se va a agotar por producir un mueble, un escritorio. Son mis trabajadores, los cuales no se van a agotar por construir un escritorio. ¿Y cuál es mi insumo? Bueno, mi insumo son la madera para el escritorio y los fierros, ¿no? Cuando los corte, obviamente los ensambles se van a agotar al producir ese único bien. Entonces, los factores productivos no se agotan de forma inmediata por producir un solo bien, pueden producir muchos bienes, y cada uno de ellos tiene una retribución, es decir, un pago. Entonces, por el capital la retribución es la tasa de interés, por el trabajo es el salario, y por la tierra es un alquiler o un arrendamiento, ¿no? Decimos por lo general en términos teóricos que todos los factores productivos están en manos de las familias y que las familias los prestan a los capitalistas a cambio de una de sus retribuciones. Bueno, entonces es importante hacer esa diferenciación, ¿no? Factores productivos e insumos. Y luego, obviamente, la retribución a los factores. Una vez que queda claro eso, lo que hay que entender que lo que trata de mirar las estadísticas de cada uno de los países es ver todo el nivel de actividad de la economía en su conjunto cómo va. Ahora, lo que uno pensaría es decir, bueno, en realidad lo que queremos ver es las ventas de todos los sectores cómo están evolucionando, y en realidad no es eso. La venta de todos los sectores tiene un problema, que es que si vos haces eso, tenés una doble contabilidad. Por ejemplo, si contabilizás todas las ventas de harina en un país, esa harina tiene incorporada el trigo. Entonces, si sumás por un lado todas las ventas de harina y por otro lado todas las ventas de trigo, tenés una doble contabilidad y eso no está bien. Entonces, a fin de evitar eso, lo que hay que tratar de, lo que se va a trabajar es sobre el concepto de valor agregado bruto, es decir, el valor agregado que cada empresa o cada sector genera sobre el bien que está desarrollando, ¿no? Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que tenemos acá el primer cuadradito, el valor bruto de la producción, que es como el total de las ventas, digamos, y ese valor bruto de la producción tenemos que descomponer lo que es el consumo intermedio, es decir, los insumos que utilizamos para producir otros bienes y servicios, y por otro lado, el valor agregado bruto que se genera en cada empresa o sector de la economía. Ahora, si pasamos el consumo intermedio del otro lado restando, nos va a quedar que el valor bruto de la producción menos el consumo intermedio es igual al valor agregado bruto, y es en realidad lo que consideramos el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿no? Es aproximadamente igual. Entonces, en términos teóricos, es justamente esto el PIB, ¿no? Es la sumatoria de los valores agregados. Pero ¿qué pasa? Hay distintas formas de medir el PIB de alguna manera, y lo que vamos a ver ahora en la clase, ¿no? Hay tres maneras de medir el PIB. Esta, por la cual tratamos de sumar los valores agregados de todos los sectores, es una forma por la cual se lo mide. Pero bueno, antes de entrar en eso, hay que entender que por lo general, cuando hablamos en las cuentas nacionales, hablamos de que hay una demanda global y una oferta global. Por demanda global decimos que está dada por el consumo, la inversión y las exportaciones, ¿no? La suma de estos tres agregados nos dan lo que se llama la demanda global. Dentro del consumo lo podemos diferenciar en consumo privado y consumo público. Muchas veces ese consumo público, en los libros ustedes lo van a encontrar como gasto público. Sin embargo, ese gasto público no es el gasto público total, el que se discute en el Congreso, porque el gasto que se toma acá es solamente aquel gasto que realiza el gobierno para poder seguir funcionando, y por lo cual no contempla las transferencias. ¿Qué es una transferencia? Bueno, es cuando el gobierno le gira recursos a alguien sin pedirle nada a cambio, ninguna prestación a cambio, ¿no? Entonces, ¿qué transferencias no se tienen en cuenta? Bueno, el pago de jubilaciones, pensiones y también los planes sociales.
Entonces, este gasto público que se considera acá es un gasto público muy reducido. Piensen que el pago de jubilaciones es casi el 50% de todo el gasto público en Argentina. Entonces es muy alto. Por lo cual, muchas veces en los libros, en vez de hablar de gasto público, acá se habla de consumo público, que tiene que ver con todo el consumo que necesita el gobierno para poder seguir funcionando y el cual no contempla las transferencias. Luego tenemos la inversión, y la inversión tiene dos componentes importantes: la inversión bruta de capital y la variación de existencias. Y la formación bruta de capital la va a dividir por lo general en pública y privada, y también puede hacer alguna diferenciación si es en equipamiento, en construcción de caminos, ahí tienen algunas variaciones que se van haciendo, pero es una formación bruta de capital, es decir, con la inversión genuina en bienes de capital. Mientras que la variación de existencia está relacionada con la mercadería que le quedó a cada una de las empresas y que le quedó en stock y no la pudo vender, y entonces la contabilizamos ahí como variación de existencia. Dentro de la inversión, la variación de existencia es un porcentaje muy pero muy chico. Lo que va a dirigir la inversión está acá, ¿no? En la formación bruta de capital. Por otro lado, el último componente de la demanda global decimos que son las exportaciones, ¿no? Es decir, todos los bienes y servicios que vendemos fuera del país, vendimos para otros países. Luego tenemos una oferta global. Esa oferta global está dada por las importaciones más las IMPO. Las importaciones, es decir, son todos los bienes y servicios que compramos desde otros países y que ingresamos a nuestro país. Y entonces las IMPO más PBI es lo que se llama comúnmente como oferta global. Obviamente que la oferta global tiene que ser igual a la demanda global, ¿no? Bueno, métodos para medir el PIB. Bueno, existen tres. Por el lado de la demanda o del gasto, donde decimos que el PIB es igual al consumo más la inversión más el gasto más las EXPO menos las IMPO. Bueno, fíjense que acá estamos hablando de los grandes agregados macroeconómicos. Entonces, esta visión lo que trata de ver es, vía estadísticas del gobierno nacional, trata de sacar una estadística de cuánto es el consumo, de cuánto es la inversión que hay en el país, de cuánto es el gasto, cuánto es EXPO y cuántos son de importación. El segundo método es por el lado de la oferta o el producto, y tiene que ver con esta definición que ya le había dado primero cuando hablaba de valor agregado, ¿no? En realidad esa definición habíamos visto acá que el PIB de alguna manera era igual, dijimos, al valor bruto de la producción menos el consumo, que era igual al valor agregado bruto. En realidad acá en Argentina juega un componente importante que son los impuestos. Entonces, cuando en realidad nos muestra el INDEC, nos va a mostrar que el PIB es igual a una determinada conceptualización de impuestos, es decir, a determinados impuestos, más el valor agregado a lo que llamamos a precios básicos. Entonces, ¿qué hace acá el INDEC? ¿Cómo mide este PBI? Bueno, lo que hace es ir a todas distintas empresas en los distintos sectores de la economía y trata de hacer una estimación de cuánto fue ese valor agregado. Recuerden, el valor agregado acá no estamos hablando de consumo intermedio, para sacar cuánto vale el PBI. El tercer método de medición es por el lado de los ingresos. Entonces, ¿qué vemos acá? Bueno, todo el PIB, todo lo que se genera, todos los recursos que se generan en la economía, es decir, todo el valor agregado de la economía, vemos ahora cómo se distribuye entre, yo diría, entre dos grandes clases sociales, ¿no? Básicamente acá lo que vamos a decir es que el PIB está compuesto por todas las retribuciones de los factores, que son el pago de intereses, la renta, los salarios y también los beneficios, ¿no? Los beneficios, primero dijimos los intereses, la renta y los salarios son los ingresos de la familia, porque son los que prestan los factores productivos a las empresas, y luego las empresas tienen sus beneficios. Entonces, por el lado de los ingresos que miramos todos los ingresos de todos los sectores de la economía, y básicamente los podemos diferenciar en esto: intereses, renta, salarios y beneficios. Entonces, esas serían las tres formas que tiene de medir el PBI el INDEC o cualquier oficina de estadística en cualquier país. Y obviamente los tres tienen que ser iguales. En realidad nunca son iguales, siempre hay una pequeña variación, pero es nada, es muy pero muy chiquitita, ¿está bien? Si le hay diferencias porque en realidad alguno de esos dos métodos estuvo mal calculado.
Bueno, ¿cómo medimos el crecimiento económico? Bueno, básicamente usamos esta ecuación que es la tasa de crecimiento de la economía, al igual que los índices de precios. Esto es una tasa de crecimiento. En el PBI, como el PBI se publica trimestralmente, lo medimos en forma trimestral. Y acá hay que tener cuidado, el PBI tiene dos series. Una serie que es a precios corrientes, es decir, a precios de hoy, y otra que es a precios constantes, es decir, donde se le quita la inflación. Y nosotros, para medir cuánto crece el PIB, en realidad no usamos la serie a valores corrientes porque tiene incorporada la inflación. ¿Está bien? Si ustedes miran esa serie van a ver que tiene crecimiento altísimo. En cambio, el PIB a precios constantes, la tasa de crecimiento es muy baja, está quitada la inflación, y entonces van a ver que es obviamente un crecimiento mucho más moderado, ¿no? Bueno, ¿cómo calculo el PBI? Bueno, si yo quiero sacar trimestre a trimestre cuánto creció, aplico, ¿no? El último dato trimestral que tenga menos el anterior, dividido el anterior, me va a dar cuánto creció. Pero en el año lo que se hace para calcular cuánto creció el PBI en el año, lo que se hace es tomar un promedio de los PBI, así como hacemos promedios con los índices de precios. Vamos a tomar un promedio de los 4 datos de PBI de cada año, eso nos va a dar obviamente el promedio, y lo comparamos con el promedio de los PBI del otro año, y eso nos va a permitir armar una nueva tasa de crecimiento y hacer una nueva estimación. Por ejemplo, acá, si comparamos el PBI promedio de 2005 con el PBI promedio de 2006, nos da que la economía argentina creció a 8,5%, ¿no? Mientras que en el 2007 creció a 8,7%. Entonces, cuidado, acá hay un crecimiento que es trimestral y un crecimiento que es anual, ¿no? En ese crecimiento anual tomamos los promedios. Bueno, ya vimos un poco un caso práctico para ir sacando algunas dudas, o mejor dicho, para afianzar en la conceptualización. Tenemos este ejemplo, dice: la empresa número 1 vende toda su producción a la empresa número 2, o sea, esta economía únicamente tiene dos empresas, los impuestos son igual a 0, y hay que estimar el PIB por el lado de la oferta y por el lado de los ingresos, ¿no? Entonces tenemos la venta de producción de cada empresa, de cuánto es, la empresa 1 es de 100, la empresa 2 es de 200, el pago a los trabajadores de 20, el pago a los trabajadores en la segunda de 50, en la primera no hay insumos y en la segunda tiene 100 de insumos. Entonces, primero tengo que sacar los beneficios de esta empresa. Bueno, ¿cómo saco los beneficios? Es ventas menos costos, esa es la ecuación de beneficio, ¿no? Que ya la deben conocer. Bueno, por costo acá tomo todo, y cuidado, que acá en costo estoy tomando el costo de los insumos como el costo de los factores, ¿eh? El costo incluye todo, el costo de los factores y el costo de los insumos. Entonces eso me da que para la empresa número 1 el beneficio es 80 y para la empresa número 2 el beneficio es 50. La segunda cosa que tendrá que hacer para sacar por el lado de la oferta es calcular el valor agregado de cada una de estas empresas. Entonces, el valor agregado, fíjense en que el consumo intermedio en la primera era 0, la segunda era 100. Eso me da que la primera empresa tiene un valor agregado de 100 y la segunda de 100. Entonces, por el lado de la oferta dijimos que el PIB era igual a la sumatoria de los valores agregados. En este caso, decimos que el PIB tiene que ser igual al valor agregado de la primera más el valor agregado de la segunda empresa, y eso nos da que el PIB debería ser igual a 200, ¿no? Bueno, y ahora nos quedaría el cálculo por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos, ¿qué tengo que hacer? Sumar todos los ingresos de la economía. Bueno, fíjense en que en el primer caso teníamos pago a los trabajadores, que es parte de los ingresos, y los beneficios, son 100. En la segunda empresa tenemos pago a los trabajadores 50 y los beneficios 50, también me da 100. Entonces, ¿cuánto te va a dar el total de valor agregado? Bueno, te va a dar, no, disculpa, pago a los salarios, acá algo está mal. Ah, no, está bien, acá está puesto al revés. Entonces yo lo que hice fue sumar por un lado los salarios y por otro los beneficios, en este caso. Y te va a dar 200, ¿no? Entonces fíjense que por el lado del PIB, por el lado de los ingresos te da 200 el PBI, y por el lado de la oferta también te va a dar 200, con lo cual ambos métodos coinciden, ¿no? Obviamente por el lado de la demanda no podemos calcular porque no tenemos ni el dato ni el consumo, la inversión, el gasto, ni de las exportaciones. En este caso solamente podemos calcular por el lado del PIB y por el lado de la oferta para este ejemplo teórico que estoy dando, ¿no? En realidad el INDEC calcula
los tres métodos para toda la economía, ¿no? Obviamente los tres métodos de vuelta tienen que dar igual. Bueno, este link nos lleva al último informe del INDEC. Los dejo que lo miren ustedes. Fíjense que el INDEC básicamente le va a mostrar cuánto es el nivel de actividad. Luego va a empezar a analizar un poco cuáles son los sectores que está creciendo. Le va a dar los datos de cuánto es en proporción cada uno de los sectores en relación a todo el PIB. Le va a dar el valor de oferta global y de la demanda global también. Así que bueno, eso lo pueden ir mirando ustedes. Bueno, básicamente esta sería como la parte más importante de esta parte de nivel de actividad. Entender qué es la oferta global, la demanda global, entender cada uno de los componentes, es entender qué es el consumo, qué es la inversión, qué es las exportaciones, la oferta global, que son las IMPO, que es el PBI, entender los tres métodos, qué es lo que está haciendo el INDEC para medir el PBI, entender cómo saca una tasa de crecimiento del PBI, y obviamente este ejemplo teórico que sirve para afianzar el concepto de por el lado del ingreso y por el lado de la oferta, ¿no? Así que bueno, este es un poquito el repaso que les quería dar. Se los dejo acá ya que lo podemos ver en clase. Y bueno, sigan avanzando con el libro y en todo caso nos vamos hablando luego la semana que viene. Hasta luego.